Me presento, mi nombre es María Minsunza y en compañía de Juan Alvear y Sebastián Aranda realizaremos este taller. Nosotros somos psicólogos en práctica. Esto quiere decir que estamos en nuestro último año en la carrera de psicología y estamos realizando una de nuestras prácticas profesionales dentro del CADE. Ahora realizaremos el taller que tiene el nombre ¿Cómo sobrevivir a la ansiedad ante una evaluación? Manejo de ansiedad frente a exámenes y exposiciones. Esperamos que esta sea una instancia en la que puedan adquirir herramientas que les sirvan dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje y las puedan implementar en su vida universitaria. En realidad eso es nuestro gran propósito dentro de este taller. Comenzaré presentándole los objetivos del taller. Bueno, dentro del objetivo está conocer las características de la ansiedad y el estrés, identificar síntomas de la ansiedad, reconocer los factores desencadenantes de la ansiedad, adquirir estrategias de relajación, conocer técnicas para manejar la ansiedad anticipatoria y valorar el estrés como herramienta que favorece el desempeño. En general, estos son los objetivos, tienen relación también con los contenidos que vamos a desarrollar dentro del taller. Para comenzar, les queríamos pedir que puedan ingresar a la página menti.com y Mentimeter, ingresen el código 9661927 y nos puedan responder esta pregunta: ¿qué es la ansiedad para ti? La idea de que este taller sea un taller teórico, pero también queremos conocer y generar un tipo de diálogo. Sabemos que esto de la virtualidad es medio complicado, pero las personas que quieran escribir dentro del Menti está bien, y las que quieran abrir micrófono también está esa posibilidad. Así que ahora Juana va a compartir el Menti para que veamos las respuestas que van surgiendo respecto a esta pregunta. Juani. ¿Lo ven? Sí. Ya. Así que chicos y chicas, ingresen a Menti, a la página de Menti. Les voy a dejar el link acá. Está el link ya en el chat y Ah, ya. Sebastián dejó el código también. Ya, genial. Para que puedan ir respondiendo a esta pregunta también, si es que quieren abrir micrófono, pueden levantar la mano y vamos escuchando sus opiniones. La idea es que este sea un espacio también que genere conversación y que no sea todo tan unidireccional de nosotros para ustedes. La idea es que ustedes también nos retroalimenten dentro de este taller. Así que vamos a esperar un par de minutos para que empiecen a dejar su respuesta. Si alguien no se maneja en Menti, la idea, ingresan a la página, les tira un código y al tiro pueden empezar a responder, ¿ya? Y también, como comentaba antes, la idea es que si ustedes quieren decirlo en micrófono, levanten la mano y también pueden comentar su experiencia. A nivel de desahogo, no sé cómo se sienten también con esto de la virtualidad frente a situaciones que les generan ansiedad. Ahí hay una respuesta: desesperación. Yo creo que a muchos nos pasa. Malestar. Bueno, las palabras más grandes son las que se van a repetir. Hasta el momento, al parecer, solamente son palabras diferentes porque ninguna sale más grande. Miedo, inquietud, descontrol, preocupación intensa, desesperación, nerviosismo, malestar, frustración, nerviosismo, parece que malestar está más grande también. Eso es lo bueno de Meti, que las palabras que se repiten van saliendo en grande, entonces son como ideas comunes. Miedo, estado de alerta y estrés, nerviosismo, el que más se repite, desesperación. No sé si alguien quisiera comentarnos alguna experiencia que haya vivido en torno a la ansiedad en evaluaciones, que quiera contarlo a través del micrófono, o ya sea por el chat, también está la posibilidad. ¿Aló, se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Nicolás Muñoz, yo soy estudiante de periodismo y por lo mismo siempre, constantemente en mi carrera tengo que hacer exposiciones orales, entonces a mí desde siempre me ha atacado como el tema de la ansiedad antes de, al punto de que muchas veces no puedo comer nada porque me siento súper mal, súper ansioso, entonces tengo que como que llegar al momento de exponer. Durante la exposición no tengo problemas, como que me desenvuelvo súper bien, pero el tema antes de algo que no sé, horrible.
Claro, me imagino que tu carrera en general es una de las que tiene más exposición en cuanto a desempeño, el presentarte frente a público, así que me imagino que hay un factor de ansiedad bien importante previo. Que bueno, eso sí, que dentro de tu desempeño no sientas esa sintomatología, que es previa. Así puedes desempeñarte bien. Gracias, Nicolás, por compartir tu experiencia. No sé si alguien más quiere compartirla. Yo veo que en el Menti se llenaron de hartas respuestas, así que gracias por participar. Tal inquietud, incomodidad, agitación, sobrepreocupación, frustración. Dejamos también la posibilidad de si alguien más quiere comentar, o si no, seguimos dentro del desarrollo del taller. Yo creo que al parecer todos pusieron su idea más que todo en el Menti. Así que no sé si alguien más quiere o si no, proseguimos. Ya, vamos a continuar y le agradecemos por darnos su idea respecto a qué es la ansiedad. La idea era partir este taller conociendo su experiencia y también saber cómo se siente frente a la ansiedad, sobre todo qué es para usted la ansiedad. Ya, Juan, y voy a compartir de nuevo yo el PPT. Listo. Ya, gracias, Juan. Y ahora continúo yo. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya, genial. Ya, como estaba nuestra pregunta, ¿qué es la ansiedad? En general, la ansiedad es una emoción básica del organismo que constituye una reacción adaptativa que nosotros tenemos frente a situaciones que son peligrosas o amenazantes. Es decir, se genera una respuesta en nuestro cuerpo respecto a estas situaciones. Se activa muchas hormonas que generan gran activación fisiológica y física, ¿ya? Estas hormonas son la adrenalina y el cortisol. Hacen? Se genera la situación de alerta, nuestro cuerpo reacciona y se genera toda esta sintomatología que después Juan y vamos a abordar de manera más profunda, pero ¿qué pasa con esta sintomatología? A nosotros nos produce gran cansancio, porque en general nuestro cuerpo prepara esta reacción del sistema nervioso autónomo para nosotros atender a estas situaciones de alerta que si pensamos en un hombre más primitivo, estas situaciones de alerta tenían netamente que ver con sobrevivencia, el huir, el directamente huir, como sale ahí, lucha y huida dentro de la presentación del PPT. Pero el hombre actual generalmente no tiene estas preocupaciones, no se relacionan con algo ya de sobrevivencia, son más que todo preocupaciones cognitivas que nos tienen alerta constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se activa, se acelera nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, sudamos y eso genera un gran cansancio. No sé si les pasa que cuando tenemos ansiedad después viene, en realidad nos sentimos mal, porque nuestro cuerpo está muy activado y también se genera un cansancio muscular porque es una sobrereacción. Nosotros estamos, la activación muscular es bastante, entonces esto genera el estado de alerta, como decía, pero también genera un estado de fatiga. Después de esta ansiedad nosotros nos sentimos desanimados y quizá en una sobrereacción corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que está esta situación de alerta, nuestro cuerpo reacciona, genera estas funciones fisiológicas para responder, pero después que pasa esta situación, en los casos de la ansiedad deberían reducirse, es decir, tenemos una evaluación, previo a la evaluación nos sentimos ansiosos, estamos en la evaluación, sigue la ansiedad, y después de la evaluación puede seguir la ansiedad hasta incluso el momento que se entregan las notas. Pero lo normal es que después de estar este evento, la ansiedad decaiga y se vaya. También dentro de la psicología está lo que se denomina la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo sería cuando una persona en general, dentro de su vida, siempre considera las situaciones como alerta, ¿ya? Es algo ya dentro, una tendencia a la manera de ver la situación en general, y eso ya sería diferente a la ansiedad de estado, que sería esto, que pasa el evento y la ansiedad se va. Eso es lo que generalmente nos pasa en la vida universitaria. Pero ya, como les mencionaba, también está la ansiedad rasgo que tiene que ver más que todo con algo ya más patológico, algún tipo de trastorno detrás, que generalmente
no sé si ustedes saben, pero hay trastornos relacionados con la ansiedad que también tienen que ver con el desempeño social, está la fobia social, está también el trastorno de ansiedad generalizada, que son personas que frente a situaciones normales de la vida cotidiana tienen reacciones de ansiedad, ¿ya? Pero este taller más que todo también está apuntado a que ustedes logren identificar cuando la ansiedad también ya no es algo que es algo que hay que tratar, que pedir ayuda, ¿ya? Porque la ansiedad en general, si está el evento y pasa el evento, nosotros deberíamos reducir estos niveles de ansiedad, deberían irse. Eso es lo que se espera, ¿ya? Y bueno, como dice acá, su aparición no implica necesariamente estrés. Y eso es lo que ahora en realidad va a explicar Juana, que va a hablar respecto al estrés, que también la idea de este taller es generar una diferencia entre lo que es ansiedad y estrés para que ustedes lo logren identificar dentro de su vida cotidiana. Así que le doy el pase a Juana para que continúe dentro del taller. Dale, Juana. Por favor, la diapositiva. Sí, es que no, voy a abrir. A ver. Ya. Ahí sí, ahí Sí. sí. Ya, bueno, Mariam nos estuvo contando un poquito sobre qué es la ansiedad y previamente le preguntamos también a ustedes qué es la ansiedad. Pero ahora, ¿qué hay del estrés? El estrés, constantemente nosotros asociamos o escuchamos que se asocia el estrés a algo que es más bien negativo. Sin embargo, el estrés tiene que ver con una serie de reacciones que se dan en el cuerpo y que tienen una función sumamente importante que es a nivel adaptativo. Como nos mencionaba un poquito antes Mariam, todo esto tiene que ver con el tema de la sobrevivencia y la adaptación de las personas para que podamos ir desarrollándonos y podamos ir enfrentando y sobreviviendo, como es el nombre de este taller, a las situaciones que nos vamos enfrentando. Entonces, cuando nosotros estamos en un periodo de estrés, se liberan una serie de hormonas que nos permiten y nos ayudan a activar más nuestro cuerpo y también activarnos mucho cognitivamente para que nosotros podamos dar una respuesta que sea efectiva a la situación, que esto tiene que ver también con esta reacción de lucha o huida que tenemos que realizar para ir sobreviviendo. Y en ese sentido existen dos tipos de estrés. Constantemente nosotros estamos más acostumbrados a solo escuchar de uno, que es el negativo. Sin embargo, el estrés también tiene esta parte más positiva, que es el eustrés, que tiene que ver con la sobrevivencia. Mariam, por favor, te cambias. Como muestra el gráfico, entonces, el estrés tiene una parte positiva, pero tiene otras partes que son también más negativas. Por ejemplo, en el eje que va en forma horizontal tenemos el nivel de estrés. Cuando nosotros no tenemos estrés, muchas veces las tareas nos pueden parecer poco llamativas o nos pueden parecer poco motivantes. Entonces nosotros no vamos a invertir mucho recurso en desarrollar esas tareas. Entonces nosotros quizás no vamos a alcanzar nuestro desempeño más óptimo. Entonces luego va subiendo este nivel de estrés y llegamos a lo que se conoce como eustrés, que es aquí donde la tarea nos parece llamativa, tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a desarrollar diferentes formas de ir dando cumplimiento a esta actividad para que podamos irnos adaptando, podamos ir superando estas pruebas. Entonces ahí es cuando llegamos a nuestro nivel máximo, nuestro nivel más óptimo, donde las respuestas son rápidas, donde somos creativos, donde estamos concentrados. Sin embargo, si es que este nivel de estrés empieza a aumentarse o empieza a prolongarse por un periodo de tiempo que es muy largo, eso también va a empezar a generar un deterioro, porque nosotros estamos haciendo uso de nuestros recursos y nos vamos a ir desgastando. Nos vamos a ir desgastando fisiológicamente, psicológicamente, y nos vamos a empezar a sentir un poco ya más frustrados, vamos a sentir que quizás no estamos dando todo de nosotros, y esto va a generar que, debido también al desgaste, que nuestro rendimiento también vaya decayendo. Malestar. Y es aquí donde también puede producirse el fenómeno de burnout o desgaste o estar quemado, que también es bastante conocido en el ámbito laboral sobre todo. Entonces, tenemos esta concepción del estrés que puede ser positivo o puede ser negativo, pero hay diferentes factores que tenemos que ir analizando la situación para ir viendo hacia qué lado está más orientado nuestro caso. Por favor, María. Y aquí, claro, como les decía, entonces el eustrés es un estrés positivo, es una situación donde estamos dando una respuesta que es saludable
a tanto a estímulos que pueden ser internos como externos, cosas que pueden ser más físicas, más psicológicas, y que nos ayudan como a ir sobrellevando todas las dificultades y todas las tareas que hacemos diariamente. Nos ayuda a ser más creativos, potencia el aprendizaje, el que podamos ver como aspectos más positivos de ciertas cosas, que podamos ir creando nuevas soluciones, y nos permite también experimentar cierto bienestar, porque cuando nosotros podemos ir sobrellevando estas tareas de buena manera, nos sentimos bien, nos sentimos capaces, sentimos que estamos dando un buen rendimiento. Sin embargo, cuando ya esto se prolonga, ya se hace más negativo, caemos en el distrés, que prolonga la ansiedad, prolonga la extensión. Entonces eso puede ir alterando la salud de la persona. Eso puede conllevar problemas fisiológicos, puede también llevar problemas psicosociales, puede generarse también disfunciones también a nivel más orgánico. Por ejemplo, el estar constantemente con niveles de azúcar muy altos debido a la secreción de hormonas como el cortisol, entre otras cosas. Entonces, la idea y lo importante de todo este repaso tan amplio que le hemos hecho a esta parte positiva y negativa es que el estrés tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Entonces nosotros tenemos que ir tratando de gestionando cómo vamos sobrellevando estas situaciones para poder tener un rendimiento que sea óptimo, poder alcanzar aprendizajes sin que eso vaya en desmedro de nuestra salud y que podamos tener estas repercusiones que pueden ser incluso mortales. Marian, por favor. Ya a nivel más cerebral, hablando un poco, como les decíamos, el organismo empieza a secretar una serie de hormonas, empieza como a prepararse y a activarse harto para que podamos ir dando cumplimiento a todas estas situaciones que van surgiendo, y se va a ir generando esta respuesta de lucha o huida. En esto va a tener una parte fundamental la amígdala. La amígdala es parte del sistema límbico que tiene que ver con todo esto del procesamiento de las emociones, con la memoria, que está muy relacionada también con la emoción. Por eso muchas veces cuando tenemos recuerdos, estos están muy ligados a la emocionalidad, y a partir de todo ese conjunto de partes del cerebro se va a ir gestando una respuesta que nosotros vamos a tener y que va a estar relacionada con las hormonas que se están secretando en esta situación. Mariam, por favor. Como les decía, la adrenalina y el cortisol van a ser dos hormonas sumamente importantes en este sentido. El cortisol es una hormona que por el ritmo circadiano, va a estar más alta en la mañana, y a medida que va pasando el día va decayendo hasta el anochecer, que ya es más la melatonina, que tiene relación con el sueño, que va a estar funcionando. Esta hormona tiene que ver mucho con el tema de poder activarnos. Entonces va a hacer cosas como aumentar la glucosa en la sangre, va a ayudarnos a ir sobrellevando problemas infecciosos, tiene acción antiinflamatoria, entre varias cosas. Pero el problema es que cuando nosotros nos enfrentamos a periodos que son altamente estresantes, la cantidad de cortisol que se empieza a secretar en el organismo y que empieza a quedar por ahí es muy alta, y eso, como les decía antes, puede tener problemas. En este sentido, por ejemplo, el cortisol va a generar que la corteza suprarrenal empiece a generar más y cortisol, y como aumenta el nivel de azúcar en la sangre, y también va a ir en las musculaturas también generando una síntesis de glucosa, puede haber un nivel muy alto, por ejemplo, y eso va a producir una mayor cantidad de secreción de insulina. Entonces se puede dar un tipo de diabetes que tiene que ver con una falla suprarrenal y no con una falla hepática. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando es por una falla hepática, la insulina va a tener una acción, la insulina inyectada va a tener una acción sumamente rápida. Sin embargo, en este caso no va a ser así. Entonces puede generar daños a los que no estamos como preparados, y entre los cuales podemos tener un deterioro que puede generar también otras complicaciones que más adelante Sebastián les va a detallar, y que pueden ir deteriorando nuestra salud, tanto física como mental también. Adelante, Sebastián. Ya. Bueno, acá se pueden observar algunas como de las repercusiones que tiene el cortisol sobre el cuerpo. En verde están como las que tributan un poco al balance o que son relativamente beneficiosas de alguna manera, y en rojo las que ya son como dañinas. Por ejemplo, aumenta los niveles de azúcar en la sangre, como había dicho la Juani. Potencia la memoria y la atención. Eso es súper útil cuando se trata como de que esta ansiedad o el estrés que se puede estar sintiendo de alguna manera
se podría transformar como en motivación, o sobre todo, por ejemplo, en la mañana, cuando hay mayores niveles de cortisol, pero que no son niveles excesivos de cortisol, por lo general es más fácil estudiar porque la mente está como más dispuesta a justamente esto, a prestar atención al aprendizaje, digamos. También aumenta la presión sanguínea. Y los aspectos como llaman negativos, cuando los niveles de cortisol son demasiado altos, se puede deprimir el sistema inmune, se pueden experimentar problemas digestivos, que eso es como bien característico de que la ansiedad puede estar asociada como a malestar estomacal, disminuir los niveles de serotonina, producir problemas nerviosos y disminuir sensibilidad al dolor, y también se relaciona con aparición de problemas cardíacos. Por esto mismo de que aumenta demasiado la presión sanguínea y el tema de la glucosa. ¿Puedes pasar? Gracias. En relación a como qué cosas aumentan los niveles de cortisol, bueno, el estrés principalmente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también tener niveles de glucosa muy bajos va a hacer que aumente el nivel de cortisol, porque para compensar esa falta de glucosa y aumentar los niveles de glucosa en la sangre. El estrés, ¿cierto? Emocional, exceso de actividad física también produce demasiado cortisol, por eso las personas cuando no se recomienda hacer actividad física como muy tarde, porque eso va a mantenerse despierta a la persona hasta altas horas. La falta de sueño también puede aumentar los niveles de cortisol. Y el frío excesivo por un tema de que el liberar glucosa a la sangre, ¿cierto? Libera energía y eso ayuda como a mantener el cuerpo con una temperatura más adecuada. Consecuencias de tener demasiado cortisol o tener el cortisol en nivel demasiado alto, resistencia a la insulina, aparición de grasa abdominal, retener líquidos también, alergia a enfermedades inmunológicas, por lo que decía de que el sistema inmune se deprime, osteoporosis y disminución de la defensa, ¿cierto? Y disminución también de la masa muscular. Ahora, la pregunta es ya no qué es la ansiedad para ustedes, sino que cómo se manifiesta la ansiedad. O sea, en qué cosas, o en qué síntomas, en qué signos notan ustedes cuando tienen ansiedad o cuando otra persona tiene ansiedad. ¿En qué aparece? Dejo el micrófono abierto, les hago la pregunta, o pueden escribir también acá en el chat. ¿En qué cosas ustedes se dan cuenta que están experimentando ansiedad o que otra persona está experimentando ansiedad? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, como yo he explicado adelante, a mí me pasa mucho que siento malestar en el estómago, como no puedo ingerir alimentos, la verdad, porque siento que me duele la guata al final cuando como algo, llega a ese punto como en los casos más extremos, en los casos no tan extremos me pasa que me siento ese malestar, además de que comienzo a aumentar mi ritmo cardíaco, eso es algo que siempre lo he notado, siempre trato de como de controlar eso y lo noto, entonces mi respiración aumenta, mi ritmo aumenta y como que todo culmina en lo mismo, que al fin y al cabo es eso, yo desde que tengo uso de la razón, recuerdo tener esas crisis de ansiedad y siempre partían de una forma igual, o con un dolor de guata, o con un ritmo cardíaco acelerado, o empezar a respirar muy rápido, entonces para mí esa es la forma en que se me ha manifestado más comúnmente. O sea, un poco como varias cosas pasando a la vez, pero todas tienen que ver como con que aumenta algo y hay una sensación de malestar. Y claro, como igual, pues como de aumenta el ritmo cardíaco, hay más irrigación sanguínea por lo mismo. Entonces, claro, tiene que ver con esto de la lucha o huida, de, de que hay una situación que genera, que parece ser algo como demasiado difícil de enfrentar o algo que se ve como grande, y que por lo tanto ahí el cuerpo se dispone a querer enfrentar esa situación con los mecanismos como clásicos, primitivos, ¿cierto? Adaptativos que siempre hemos tenido de luchar o de huir de la situación. Pero en estos casos son situaciones que hay que llegar a la situación igual nomás, pues, o sea, como que no podemos huir o luchar contra la situación, sino que tenemos que rendir este examen o rendir o hacer esta presentación. Eh, Aquí veo también en el chat alguien dice, Camilo dice, en mi caso como que me arrebato, me desespero.
Eso, claro, pues igual es parte de como esto de que uno está más alerta, con mayor atención a los signos, a las cosas que hay alrededor, como que pareciera que cuesta un poco distinguir qué es lo importante y qué es lo que no, y toda la atención se focaliza en esta cosa o en este algo que está ocasionando la ansiedad. Y hay un poco como que se da vuelta esto de que la ansiedad de alguna manera nos advierte de un peligro, que es adaptativa, ¿cierto? Y se torna en contra de nosotros mismos al final. Un poco como el dibujito que estaba al principio, ¿cierto? De la persona que estaba como abajo de un paraguas, pero el paraguas tenía agua. Que el mecanismo de defensa al final se torna lo que está generando al final como el conflicto o el malestar, digamos. No sé si alguien más quiere decir algo en relación a esto de cómo se le manifiesta la ansiedad. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, ya, bacán. A mí me pasa, más que como en evaluaciones, me pasa en presentaciones orales, que me pongo como demasiado nerviosa y yo creo que es producto de la ansiedad igual. eh, Me empieza como a tiritar mucho la voz y eso me carga porque es como que no, como que representa que no estoy segura de lo que yo estoy hablando. Entonces eso como que me perjudica y me pone más nerviosa de lo normal. Y de repente al momento de querer expresar, no sé, alguna temática en específico, me trabo mucho y me enredo. Entonces eso es como que se me presentan en esos síntomas. Bueno, igual me pasa que se me empieza a acelerar como el corazón, como que me pongo muy nerviosa. Entonces, eso, básicamente. ya. Eso que mencionas como de que se te traba un poco el pensamiento, lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene que ver con que a veces los pensamientos ansiosos, la ansiedad está muy vinculada como a lo cognitivo, eh, ocupan el espacio que uno podría estar como ocupando en pensar estas como temáticas de las que se quiere hablar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, por ahora creo que parece que al parecer no hay más opiniones, así que los dejo como con la persona que continúa. Bueno, ya varias personas nos fueron contando un poquito cómo ellos experimentan y vivencian la ansiedad. Como en psicología la respuesta suele ser para todo, depende. Cada persona vivencia la ansiedad de maneras diferentes. A algunos se les concentra más en el estómago, como el compañero que estudia periodismo, otras personas se le corta un poquito más la voz, pero igual hay rasgos que son bastante comunes y en los que todos podemos llegar a un consenso, por ejemplo, esto de que se aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, para hacer como un ejercicio un poco más pedagógico, les vamos a presentar la triada de la ansiedad, que divide como las señales de ansiedad, los síntomas de la ansiedad, en tres grandes grupos, pero que en realidad todas estas cosas se van como retroalimentando mutuamente y que se van dando en forma conjunta. Entonces tendríamos los conductuales, los fisiológicos y los cognitivos. Los fisiológicos, tal como señalaban ustedes, tenemos el aumento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, sudoración excesiva, pueden haber dolores de cabeza, dolores estomacales y mareo, que tienen que ver con lo que comentaba Sebastián, lo que comentaba previamente Mariam y yo también, que tiene que ver como con cómo el cuerpo se va preparando para tratar de afrontar esta situación que tenemos que vivenciar y que tenemos que intentar hacer. Y que si bien la ansiedad tiene esta como función de prepararnos y ayudarnos a sobrellevarla, cuando no sabemos gestionarla bien nos puede causar todo lo contrario. Pero para eso también en este taller la idea es poder ir entregándoles y recordando algunas estrategias que le pueden ayudar para hacer frente y como ver este lado más positivo de la ansiedad también. Por favor, Mariam, la siguiente. Por otra parte están los síntomas conductuales que tienen que ver como más con las acciones que nosotros realizamos cuando nos sentimos ansiosos. Entonces, por ejemplo, tenemos estas ganas de escapar de los problemas, esta sensación de no, mejor lo voy a hacer después, o esto de procrastinar un poco, que en realidad no tiene que ver tanto con la flojera, sino con la emocionalidad que nos va produciendo la situación y cómo a partir de ese sentimiento decimos como no, ya no importa, lo hago después y puedo irlo viendo más tarde y todo eso, o intentamos hacer otras cosas, nos empezamos a distraer,
empezamos como, oh, mira, podría hacer esto otro, pero en realidad como que nos vamos alejando de la situación en vez de irnos preparando y de irnos orientando a cómo podemos hacerlo de mejor manera. También puede darse que empecemos a buscar protección, empecemos a buscar como demasiadas cosas como para irnos preparando, pero que también como sobrepreparación nos pueda pasar la cuenta y que después terminemos como con tantas cosas en la mente que teníamos que poner atención, que al final tampoco resulte. También hay otras cosas que ya son como más acciones del tipo comer o fumar en exceso, esto de que estoy como súper ansiosa y empiezo a comer y se da esto del hambre emocional, que igual ha estado bastante en boga en este periodo de pandemia, o las conductas evitativas, así como no voy a evitar a todas las personas que están asociadas con esto, mejor voy a hacer esto otro, que también tiene que ver mucho con la procrastinación. Entonces, como que en general las respuestas conductuales se van a basar mucho en tratar de evitar la situación o bien tratar de prepararme, pero quizás cuando esto es como demasiado, caer en una sobreexigencia de nosotros mismos también. Mariam, por favor, la diapositiva. Y por último, tenemos los síntomas que ya son más de corte cognitivo, que también nos comentaba Sebastián, que tienen que ver esto como con cómo nuestros recursos cognitivos se van enfocando en una situación o cómo vamos teniendo una perspectiva o una actitud hacia lo que estamos por vivir. Entonces, en general vamos a tender a ver como la parte más negativa de la situación, como a quizás llenarnos un poquito de temores, así como es que quizás va a pasar esto, es que quizás justo me van a preguntar y yo no voy a saber. Nos vamos a centrar quizás más en los obstáculos que se pueden presentar más que en lo que puede ser positivo, en lo que nosotros podríamos entregarle a nuestra audiencia, por ejemplo. Y nos vamos a partir de esto a ir también llenándonos de temores quizás, que va a ir como afectando también a la parte más afectiva y emocional de nuestro ser. Entonces, también podemos caer en generalizaciones, que son ya sesgos cognitivos, que quizás ni siquiera tengan base, así como, no, es que a mí siempre me va mal en este ramo, pero en realidad en la prueba pasada te fue bien. Pero como nosotros estamos como viendo más lo negativo, tal vez, vamos a atender como a esta generalización de que no, es que en 2 pruebas me fue mal y en una me fue bien, pero en realidad me va mal siempre. Y a partir de todo esto vamos a empezar a generar emociones que pueden ser negativas y que una de las cosas más terribles es que nos pueden llevar como a paralizarnos y a dejar de lado lo que tenemos que hacer y en vez de tratar de buscar una solución o quizás de poder prepararnos de una mejor forma. Mario. No, te parte me toca a mí. No, era para la diapo. Ah, ya. Ya, en relación a las bases de ansiedad ante un examen, es importante conocer qué es lo que pasa con relación al examen en sí, como un poco igual, porque saber cuáles son como las condiciones o a qué es lo que nos estamos enfrentando nos ayuda a tener un poco más de seguridad y a disminuir la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad en el caso de los exámenes? Hay una suerte de ansiedad anticipatoria. Uno tiene ahí la situación lejana del examen, de la prueba, y imagina la situación, ¿cierto? Y una situación difícil, una situación a la que hay que enfrentarse, y eso empieza a generar ansiedad antes de la prueba. O sea, en un periodo remoto a la prueba ya empieza a aparecer ansiedad en los aspectos cognitivos y físicos, como que ya hay algunos signos, algunos síntomas de ansiedad, porque uno se está anticipando a esta situación. Todavía no está la situación ahí mismo, en la que uno tiene, claro, como que enfrentar algo, pero ya se la está imaginando, entonces está generando esta ansiedad. En este sentido, en este periodo como más remoto, lo que puede ayudar a disminuir los niveles de ansiedad es conocer bien qué cosas hay que estudiar y tener como conocimiento de los tiempos en los que se va a estudiar esas cosas. Porque así uno tiene un mapa, digamos, de más o menos qué es lo que tendría que estar haciendo. Como no está tan en la nada o tan como imaginando la situación lejana, sino que la puede distribuir en pequeños pasitos, en pequeños procesos, y ir haciendo esos procesos. Al final, muchas veces, claro, la ansiedad lleva a la procrastinación, pero esa misma procrastinación, el no estar haciendo nada al respecto de lo que está generando esa ansiedad por estar evitando la situación, genera que esta ansiedad aumente.
Entonces, después ya en el periodo más cercano al examen, eh, por ejemplo, desde que se empieza a preparar el examen hasta el día anterior, puede aumentar la intensidad del malestar y pueden aparecer problemas ya más digestivos, malestar general, taquicardia, cuando la ansiedad es muy grande. Ahora, si se tiene seguridad de que se está preparando el examen y que esta preparación que se está haciendo para el examen eh, va a ayudar a rendir un mejor examen y se tiene confianza en eso, la ansiedad va a disminuir. Ahora, en el periodo inmediatamente antes, la ansiedad es mayor, aumentan los síntomas y esto a veces, la evitación es tan grande que a veces impide realizar la prueba en sí. Como que se prefiere no enfrentar la situación a arriesgarse a enfrentar la situación y que salga mal. María, ¿puedes pasar la diapositiva? Ya. Ahora, en relación a qué pasa durante el examen o durante la presentación, como hablábamos delante, igual un poco, se puede homologar a eso. Son frecuentes las ideas como que no sé nada de la materia o tendría que haber estudiado más. Y lo que pasa es que esos pensamientos disminuyen el rendimiento, traban un poco como el pensamiento, porque la memoria de trabajo tiene una cierta como cantidad de espacios, por así decirlo, donde uno puede como almacenar la información para ejecutar tareas o para hacer cosas como en el momento en el que está pensando en esas cosas. Entonces, estos bloques de información que uno tiene para la memoria de trabajo y con los que va haciendo tarea o va contestando el examen, ¿cierto? O haciendo la presentación, en el caso de una presentación, eh, cuando hay mucha ansiedad, los pensamientos ansiosos como que son insidiosos en esos espacios y ocupan esos espacios que uno tendría como para pensar en la materia con la que tiene que contestar el certamen o el examen, la prueba. Eh, y al final bloquean el pensamiento, como que impiden pensar con la misma velocidad, se empieza a pensar más lento, y al final terminan como dominando todo el pensamiento, y a veces producen justamente esta conducta de evitación, como abandonar el certamen antes, o estar frente al certamen y no hacer nada porque se siente que cualquier cosa que se haga no va a salir bien, en los casos como más extremos. Y en relación a qué pasa después del examen, en el momento inmediatamente después, como ya se eliminó aquello que, o sea, no es que se haya eliminado, como ya se pasó la situación que estaba generando la ansiedad, eh, es probable que ya no se sienta tanta ansiedad, pero aparecen otras cosas como agotamiento, ¿cierto? O los pensamientos que igual pueden generar ansiedad de no voy a aprobar, voy a suspender esta materia, me va a ir mal, me fue mal en el certamen, ¿cierto? Y la necesidad de conocer la respuesta del examen. Eso último de conocer las respuestas del examen tiene como dos lados, o sea, depende del estilo de la persona, igual un poco. Hay personas que les gusta conocer cómo era la respuesta y que salen de un examen y preguntan, oye, ¿qué contestaste en esta? ¿Qué contestaste en esta otra? Y así tienen como una idea más o menos de qué nota se van a sacar. Eh, y a veces es bueno porque ayuda como a anticipar este momento en el que se conoce la nota que igual genera ansiedad y a tener como un poco más de seguridad sobre algunas cosas o conocer cómo te fue. Pero otras personas, el conocer las respuestas de la prueba y darse cuenta que a lo mejor habían cosas que contestaron distintas les genera más ansiedad todavía o sensación de frustración. Entonces ahí es importante saber qué es lo que a ti te acomoda más, qué es lo que a ti te va mejor en ese sentido, como, qué prefieres hacer. Y en el momento en que se conoce la nota, que es otro momento de importante ansiedad después del examen, claro, la ansiedad disminuye porque ya conocemos la nota, ya tenemos los resultados, ya sabemos cómo fue. Pero, ¿qué pasa aquí? Si se reprueba o si no tuvimos la nota que queríamos tener o si no nos fue tan bien, la experiencia de fracaso, el sentir que fracasaste en algo, provoca culpa, ¿cierto? Disminución de la seguridad, de la autoestima. Y esto, si se como produce de nuevo ¿verdad? A la hora de enfrentar otro examen, puede ser como que genere justamente esto, como que no haya confianza para responder el examen porque como en el anterior no me fue tan bien, a lo mejor en este también me va a ir mal. Ahora, eso tiene que ver como con un tema de la forma en la que se está pensando, pero eso lo vamos a averiguar más adelante. Ahora, en relación a la ansiedad para presentarse ante una audiencia, aquí tenemos una cita de Claudio Arrau, que era un pianista. Él la describe como ese temor intenso en que se desvanecen las notas agudas y los cantantes y toda técnica y maestría parecen evaporarse. Es como una descripción bien poética de la ansiedad de presentarse en una audiencia, pero tiene algunas características importantes, que es que pareciera ser que como que todo se va y uno solo está en la situación en sí que está enfrentando, que tiene mucho que ver con esto de estar muy atento, muy concentrado, muy
prestando atención como a todo lo que está pasando, o queriendo como hacer un mapa de toda la situación, que tiene mucho que ver con esto, como esta respuesta adaptativa un poco más primitiva de lucha o huida. Eh, Ahora, en relación a cómo enfrentarse al público, la ansiedad aparece al pensar en la situación, o sea, un mecanismo de preparación. Parecido a lo que pasaba con los exámenes, cuando uno piensa en la situación, está esta ansiedad anticipatoria, de que uno se imagina la situación y imaginarse la situación empieza a generar ansiedad. Entonces, tener nervio ante una presentación oral puede deberse adelantar estos pensamientos negativos sobre la presentación. Pensar me va a ir mal, no me va a ir tan bien, a lo mejor se van a reír de mí, no sé, pueden ser muchos pensamientos ahí que pueden aparecer. O voy a experimentar ansiedad como en otras presentaciones que tuve antes. Eh, y la recomendación en este caso es exponerse a situaciones que produzcan ansiedad de manera gradual. O sea, practicar esta presentación. No llegar directamente a hacer la presentación frente, no sé, pues a 60 compañeros o compañeras, sino que practicar con una persona, dos personas, hacerle la presentación a grupos más pequeños o alguna amistad, alguna persona de confianza cercana. eh, Da lo mismo si conoce o no conoce el tema, porque justamente la presentación, la persona que está presentando es la que tiene que dominar y saber el tema, y de hecho si no conoce mucho el tema es mejor, porque así le pueden surgir otras preguntas, y a medida que se practica y que, por ejemplo, otras personas hacen preguntas y puedes contestar esas preguntas, eso te va a dar seguridad en el momento de hacer la presentación. Entonces, antes de la presentación, ¿cómo prepararla? Hay que primero que todo pensar en el tipo de público al que se va a enfrentar. O sea, no es lo mismo hacer una presentación para niños o hacer una presentación para la universidad, ¿cierto? Es como diferente. Si se la voy a presentar solo a compañeros, si se la va a presentar al profesor, si se la va a presentar al profesor y compañeros, como que la situación es distinta. Entonces ahí como que hay que tratar de imaginar la situación y ver qué es lo que podría pasar, qué cosas le gustan a ese público, qué cosas no, y cómo enganchar con ese público. Para tener más seguridad al momento de presentar. Preparar muy bien la presentación. O sea, es importante tener claro qué es lo que se va a decir, cómo se va a decir, tampoco al dedillo, sino que igual es importante, uno tiene manejo del tema, ¿cierto? Cuando hace una presentación, no es importante como tener todo así como pauteado, todo lo que se va a decir, pero sí tener un resumen, por ejemplo, con lo principal, y escribir un poco algunas cosas importantes que se van a decir en la presentación, a modo de tener claridad sobre cómo va a ir avanzando la presentación, y así eso va a ir dando seguridad. Practicar junto a otra persona, como le decía, para reconocer puntos fuertes y reforzar los puntos que están más débiles. O sea, importante conocer los puntos fuertes, así podemos aprovecharnos de esos puntos fuertes, darle más énfasis a esas situaciones o a ese tema que manejo mejor, y reforzar aquellos que son débiles. O sea, como si hay algo que está demasiado así, como que no sé tanto de esto, tratar de aprender un poco más de eso y tener conciencia, igual lo importante, de que en ese punto a lo mejor no sé tanto. Durante la presentación, saludar al público al comienzo puede ayudar a tranquilizar, como a iniciar la presentación, ¿cierto? Relajar la tensión de los hombros, importante. Moverse, gesticular y usar técnicas de manejo de la ansiedad, como puede ser, por ejemplo, alguna técnica respiratoria, porque la ansiedad está muy relacionada con los temas, el tema de esta respuesta, ¿cierto? Lucha o huida, con niveles de activación altos en el cuerpo, como que el cuerpo está ahí queriendo pelear, queriendo correr, o como en esa. Y entonces, una técnica de respiración puede ayudar a disminuir esos niveles de activación, a estar un poco más relajada, ¿cierto? A no tener como tanta alerta sobre la situación. Y eso va a ayudar a poder como hablar con más claridad, y en general a rendir una mejor prestación, a que el pensamiento no se bloquee tanto o que no se bloquee el pensamiento derechamente. Y después de la presentación, importante evaluar la presentación, o sea, mirar qué cosas hice bien, qué cosas no hice bien, qué cosas a lo mejor podría haber mejorado, cómo podría haberla mejorado, y sobre todo si el problema estaba en cómo yo preparé la presentación, o el problema estaba en qué cosas estaba pensando yo sobre cómo me iba a salir la presentación. Eso es importante distinguirlo, reconocerlo. Porque a veces el problema no es que uno no haya preparado lo suficiente la presentación o que no maneja el tema, sino que tiene que ver con que uno está pensando en que a lo mejor le va a ir mal y por eso no le va tan bien. Entonces, conocer esto, saber cómo yo realizo las presentaciones, ayuda a preparar una próxima presentación y que a lo mejor me vaya un poco mejor. ¿Dejé de compartir ahí? Sí. Ya voy a compartir, ¿no? Lo que pasa es que tenía apagado el micrófono. Ya.
Bueno, y considerando todo lo que hemos mencionado al principio, que era como una introducción teórica para identificar cómo nos sentimos frente a la ansiedad, para así generar estrategias como la que ya estaba mencionando Sebastián, ¿a qué hacer frente a la ansiedad? Respecto a técnicas específicas, aquí tenemos algunas. La separamos a niveles. Ahora voy a realizar a nivel conductual, que está la planificación del tiempo y el plan de autocuidado. Aquí tenemos una propuesta de planificación del tiempo relacionada más que todo a evaluaciones o presentaciones. Primero, en el punto número 1, dice crear un calendario de estudio. Bueno, en general está comprobado que el tener técnicas de estudio y hábitos de estudio reduce la ansiedad, ¿ya? Porque nosotros al tener estos hábitos ya preparados hace que nos sintamos más capacitados para realizar las evaluaciones o las presentaciones que nos toquen, ¿ya? En muestras chilenas se han hecho hartas investigaciones empíricas y los estudiantes que ya tienen definida su técnica de estudio o tienen hábitos que son constantes, tienen menor nivel de ansiedad frente a ya sea a exámenes o presentaciones orales, ¿ya? También dentro de esto de crear un calendario de estudio hace referencia a que nosotros también generemos una planificación, pero tengamos un autoconocimiento respecto a nuestras propias técnicas de estudio. Es importante que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de aprender, seamos reflexivos en nuestro estudio y también sepamos qué técnicas nos sirven, digamos, para tal asignatura y cuáles no nos sirven. Las técnicas reflexivas son mucho más efectivas que las memorísticas, ya hay muchas investigaciones que lo amparan. Las técnicas de memoria en general nos generan un aprendizaje significativo, que es el que realmente nos va a ayudar a retener mayor información, porque esta información no solamente queda en la memoria de trabajo, sino que también pasa a la memoria a largo plazo, por lo cual en general dentro de este taller queremos incentivarlo a más que todo no generar un estudio totalmente basado en la memoria, sino que sea reflexivo, ya sea, digamos, que quizás hay cosas que son de memoria, pero si estas cosas son de memoria, asócielo a cosas de la vida cotidiana que generen mayor reflexión dentro del proceso cognitivo y logren instaurarlo en la memoria de una forma más efectiva. Y aquí está el crear el calendario, después dice jerarquiza según urgencia e importancia. Hay un autor que se llama Eisenhower que creó como 4 clasificaciones en cómo jerarquizar nuestras actividades. La primera son tareas urgentes, importantes y urgentes, que son las que tendrían que tener toda nuestra atención. Son importantes porque están dentro de nuestra planificación y urgentes porque tienen un plazo definido, ¿ya? Esto sería, por ejemplo, tener un certamen la próxima semana o generar evaluaciones que tienen plazo definido. Estas son las que deberían estar prioritarias dentro de nuestra planificación. Después ya pasaría a tareas importantes pero no urgentes. Estas hacen relación a tareas que tenemos que realizar pero que no tienen fecha definida. Por ejemplo, no sé, nosotros realizamos actividad física y queremos siempre hacerla, pero nosotros podemos organizar diferentes horarios para ejecutarlas. Son importantes pero no tienen una urgencia en cuanto a tiempo definido ni plazos definidos exactos, a fecha tal cual, como a eso me refiero. También estarán las tareas importantes pero no urgentes. ¿A qué hace referencia esto? Que no son urgentes, son importantes, pero no urgentes porque nosotros podemos delegarlas, no dependen totalmente de nosotros, no es una tarea que si no la hago yo no se va a ejecutar, nosotros podemos delegarlas, así que la invitación a estas tareas es delegarlas y no asumirlas completamente. Después ya dentro de lo último estarían las tareas no importantes y no urgentes. Estas son tareas que en general surgen y no son para nada prioritarias dentro de nuestra vida cotidiana, por lo cual la invitación también es que realicemos las primeras 2 líneas que yo les mencionaba, las tareas importantes y urgentes, que son las que tienen plazo definido, y las tareas importantes pero no urgentes, que quizás no tienen una fecha definida, pero son importantes dentro de nuestra vida personal. Después ya está el punto número 3, una vez que ya jerarquizamos, delimitar los contenidos y porcionar el estudio. Es importante definir qué contenido abordar, definir horas que voy a destinar a cada estudio. Si tengo un certamen, evidentemente tengo que porcionar más tiempo de estudio a que si uso un test, ¿ya? Porcionar el estudio relaciona la dificultad propia, porque uno también tiene que ser bien discriminador en el sentido de autoconocimiento. Yo sé que esta asignatura me dificulta más, le destino más tiempo, porciono más tiempo. Y también, si hay un contenido que me dificulta más que otro, también destinar más tiempo a ese contenido. Después ya pasamos a un tips 4,
que sería fijar metas realistas y concretas. ¿A qué hace sentido esto? Muchas veces hacemos metas irreales, digamos, una maratón de un día de estudio no va a ser efectiva. Entonces, el porcionar el tiempo también nos va a ayudar a disminuir la ansiedad. Nunca es bueno preparar todo el día previo al examen, eso nunca va a ser efectivo. Por lo cual, esta planificación yo lo considero aquí una gran herramienta para nosotros reducir los niveles de ansiedad y al momento de la evaluación o exposición sentirnos más preparados. Después dice, destina horarios para cada asignatura. Esto también está en relación con lo de determinar los contenidos y delimitar el tiempo. En general, se recomienda, por lo mismo que comentamos delante, del ciclo circadiano, que el cortisol empieza durante la mañana. Hay mucha energía, nuestro cuerpo está preparado durante horarios de la mañana para atender mayor contenido de materia. Entonces, la recomendación en general es que nosotros destinemos los horarios de la mañana para asignaturas que no sean más complejas o que dediquen más tiempo. Ya dentro de la tarde abordar otro tipo de asignaturas que quizás no tienen la misma dificultad para nosotros. Como último tips está evalúa tu proceso de estudio. Siempre es importante, por este tema del autoconocimiento, de nosotros saber qué técnicas nos fueron efectivas, nos sirvió, qué no nos sirvió, en qué debemos mejorar. En realidad, este tipo de procesos de evaluación tienen que ser trasladados a diferentes áreas de nuestra vida. Todos los procesos que ejecutamos tenemos que evaluarlos frecuentemente para saber en qué aspectos mejorar. Y en general esto respecto a la planificación del tiempo. En general la planificación del tiempo está comprobada que si uno se planifica y organiza, reduce los niveles de ansiedad, puesto que uno se va a sentir más preparado en todas estas etapas que mencionaba Sebastián, que son mucho más antes. Nosotros 2 semanas antes de un certamen estamos pensando en el certamen. Pero ¿qué pasa si nos preparamos durante estas 2 semanas y nos organizamos mentalmente? Nuestra memoria de trabajo va a estar mucho más preparada para la evaluación, porque se van a reducir los niveles de ansiedad y vamos a poder responder de manera adecuada a los certámenes o exposiciones que tengamos que realizar. Ahora sigue Juan y con otro plan. Dale, Juan. Bueno, ahora les queríamos proponer como una pequeña actividad para que ustedes también puedan ir tratando de poner en práctica lo que le hemos ido comentando. Es una actividad chiquitita en la que tienen que hacer un plan de autocuidado ante evaluaciones. Y la cosa es ir marcando cosas que sería bueno hacer durante, antes y después de la evaluación, y cosas que no son recomendables, cosas que no estarían bien como para ir haciendo en alguno de estos periodos. Y después que nos puedan ir compartiendo por el chat o si quieren a través del micrófono abierto, cuáles son las reflexiones que han hecho a partir de lo que hemos ido conversando y cuáles serían estas acciones que sí serían positivas y cuáles serían las acciones que no serían recomendables. Así que les vamos a dar unos minutitos para que puedan ir haciendo eso y después nos van contando por el chat o a través del micrófono. Hola. Ahí me escucho Hola. bajito. Sí, te escuchamos. Yo quería comentar algo, por ejemplo, con la planificación. Por ejemplo, antes de una evaluación, dividir como la materia en todos los días antes de la evaluación. Pero siempre con planes realistas, porque de repente como que, no sé, con muchas asignaturas yo dividía, no sé, ya, un día me estudio toda una unidad completa y ya en 3 días termino este ramo de estudiar, una cosa así. Y al final como que no alcanzaba a estudiar y como que me estresaba mucho más o igual esa ansiedad de que hoy se acerca el certamen y todavía tengo mucho que estudiar. Entonces, hacer como planes realistas y no sobreexigirse tanto tampoco. Claro, lo que nos comentas es sumamente importante. Muchas veces nos pasa esto de que empezamos a tener metas que pueden ser como un poquito ambiciosas y que también van en desmedro de nuestra salud. Entonces decimos, por ejemplo, hoy día, como nos comentabas, voy a estudiar toda la unidad. O hoy día voy a leerme 3 libros y los libros o los PDFs tienen, no sé, unas 200 páginas. Y el hecho de no poder estar cumpliendo con esas metas nos va a generar todo un desgaste
porque nos vamos a sentir incapaces, como no lo estoy logrando, no estoy pudiendo hacerlo, y a partir de eso también se pueden ir generando otros temores, como por ejemplo, me voy a echar el ramo, voy a irme quedando atrás y todo eso. Entonces es sumamente importante lo que tú nos comentas de poder establecer metas que sean concretas y que sean más realistas. El poder decir, no me voy a leer el PDF completo, pero voy a leer unas 10 páginas diariamente. Entonces eso también va bajando como la exigencia y lo va haciendo más realista, y nosotros después vamos a ir como conquistando pequeñas batallas, y eso también nos va a ir reforzando nuestro sentimiento de autoeficacia. Así es que muy bien lo que nos comentas. ¿Alguien más quiere compartir su opinión sobre algo que sea positivo o algo que sea negativo para realizar, teniendo en consideración que también tenemos que irnos cuidando en este proceso de aprendizaje? Con respecto a las acciones que se pueden realizar, bueno, yo definí una por cada etapa. Antes de, lo que me gustó harto era el tema de definir horarios de estudio. Creo que es importante, sobre todo por el tema de que muchas veces uno tiene distintos ramos con distintas evaluaciones. Algunos son certámenes, otros son trabajos en grupo, otros son exposiciones. Entonces creo que para cada uno prepararse de una manera específica va a generar una mayor seguridad a la hora de estar en el examen o la exposición. Durante, en mi caso es como las exposiciones orales, controlar el ritmo de la respiración y ser consciente de la respiración. Creo que es una técnica que me ha servido mucho, sobre todo porque desde que empecé a estudiar periodismo me ha tocado mucho exponer frente a harto público, entonces es una de las técnicas que más me ha ayudado a controlar mi ritmo cardíaco y a sentirme más seguro a la hora de hablar. Y con respecto a después de una evaluación, creo que es importante distraer la mente en hobbies o en cosas que te desconecten un poco de lo que fue la evaluación, ya que de esa forma podemos bajar los niveles de ansiedad y asumir después el resultado del examen, porque creo que es importante también priorizar ese tema de desconectarse un poco de estar pensando constantemente si me fue bien o me fue mal, si al fin y al cabo ya fue. Entonces, creo que esas son como tres de las cosas que me parecieron importantes. Ya, muy bien. Creo que van muy en la línea de lo que hemos ido conversando a lo largo de esta jornada, las cosas que nos mencionan. Esto de ir pudiendo hacer horarios y también el hecho de conocer cuáles son las asignaturas que más nos cuestan, quizás las que tenemos más facilidades, también nos va a poder orientar para ir determinando cuánto tiempo le voy a dedicar a cada uno de estos ramos, y también ir como identificando cuáles son las técnicas o las estrategias para ir estudiando cada una de estas asignaturas. Por ejemplo, si tengo un ramo que es más práctico, quizás hacer más ejercicios matemáticos. Si es un ramo más teórico, yo soy una persona que entiende harto a través de lo visual, ir haciendo esquemas. Entonces el tema del autoconocimiento y de ir distribuyendo los tiempos a partir de eso está súper bien. En cuanto a lo que hacer durante la evaluación o la presentación, el tema de la respiración es una de las cosas que tiene más evidencia a favor, que funciona porque está directamente relacionado con el sistema simpático y parasimpático. Entonces va a ir ayudándote a bajar estos niveles de ansiedad y va a ir como aplacando todo esto para que puedas tener un buen desempeño. Y así es que muy bien que lo estés empleando desde ya, y como nos cuentas, efectivamente da resultado. Y por último, para después de la evaluación, también súper bien poder irnos distrayendo. Cuando decimos que hay que cuidarnos a nosotros mismos, igual es importante que no todo tiene que ser estudio. O sea, tenemos que saber dividir nuestro tiempo para poder estar aprendiendo, estudiando y focalizándonos en eso, pero también tenemos que dar nuestros espacios que son para que nosotros hagamos cosas que nos gusten, cosas que nos sean gratas, porque así también podemos como ir regulando eso, y no vamos a caer en estar todo el rato pendiente del estudio, que también lo puede hacer un poco menos llevadero y también más latoso. No sé si alguna otra persona quiere compartir su opinión o ya los dejaría con Sebastián. ¿Puedo preguntar algo? Sí, adelante.
que igual mencionaba el tema como de que en la mañana uno está como más activo y es como mucho mejor estudiar, y es verdad, pero ahora en el contexto de pandemia, en donde como que el sueño está totalmente desordenado, de repente uno en la mañana está súper cansado, en la noche no puede dormir, el insomnio, y al no hacer actividad como que igual el sueño se va y uno como que, no sé, al menos a mí me pasa que tengo el sueño totalmente desordenado, como que hay días que duermo mucho, otros días muy poco. Entonces igual es como, ¿qué hacer en ese caso? Pues cómo organizarse o, o no sé. Bueno, a partir de eso, mi respuesta va a ir orientada al tema del autoconocimiento. Si bien el ritmo circadiano es como un promedio, como lo estándar, como suele ser, que primero en la mañana van a estar más altos los niveles de cortisol, después van a ir disminuyendo y en la noche vamos a estar como con más sueño y todo eso. Sin embargo, claramente se pueden producir alteraciones en la higiene del sueño, que por cierto voy a pasar el dato, se va a realizar un seminario de salud mental el día 5 y 6. Este está elaborado por el CADE y la VICE, y ahí hay una charla que va directamente en relación con el tema de la higiene del sueño y algunos consejos o cosas que te pueden ayudar a mejorar el sueño. Entonces, igual es importante que tú también puedas ir analizando y puedas ir viendo cómo son tus ritmos propiamente tal, porque quizás a ti no te es tan fácil estudiar en la mañana, porque quizás estás con el sueño cambiado, o quizás en la mañana te sirve hacer más cosas que son como mecánicas, ponte tú escribir correos, cosas así, y en la tarde te sientes como más activa, porque igual en la tarde uno puede también emplear algunas técnicas que le ayudan a la activación, como es el hacer ejercicio, eh, realizar como actividad física, esas cosas. Entonces, en ese sentido, igual es importante conocer cuáles son los ritmos propios. Y el autoconocimiento es algo fundamental para poder ir estableciendo los propios horarios que a uno les sean efectivos. Igual a otras personas tampoco les sirve tanto esto de tener horarios rígidos, sino que van como trabajando más por meta. Entonces, algo fundamental como para todo este proceso, desde mi perspectiva, es el autoconocimiento. No sé si Sebastián, Mariam quieren agregar algo. Yo en general me gustaría agregar eso de el autoconocimiento es clave. Uno puede entregar tips que son genéricos, pero en realidad siempre está el proceso de autoconocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué técnica me sirve? Y también incluso separar. Hay técnicas que sirven para ciertas asignaturas y ciertas que no. Y también uno saber qué asignaturas tiene mayor dificultad para emplear más tiempo, destinar más tiempo en esto. La idea del plan o planificación en general es que sea una guía. Esto mismo y la flexibilidad es clave, porque uno siempre tiene que flexibilizar en cuanto a las actividades que realiza, o si no, uno se frustra y al final esa frustración se genera una serie de emociones que al final limitan el estudio. Entonces la idea del plan, más que todo, es una invitación a que uno se organice, pero esto no es algo rígido. Si uno cae en la rigidez, al final, eso de tener ciertas, eso es poco realista. Al final la rigidez en las planificaciones es un poco realista y pocas veces la va a poder llevar a cabo. Y más que todo eso, lo mismo que insistía Juan y el autoconocimiento y también uno identificar, quizás esto de la pandemia regula muchas cosas, hace que todas sean en cierta medida un poquito diferente, pero en general el autoconocimiento es clave para nosotros destinar estrategia y tiempo en base a nuestras necesidades. No sé si Seba querrá acotar algo Sí, o continúa. hay un comentario acá en el chat de ¿Ya? Geraldine. Dice, a mí lo que me ha servido justo antes de una evaluación es escuchar música motivada. Me ayuda a desconectarme y relajarme antes de ir a una prueba. Igual esto como que resuena un poco conmigo porque es algo que yo igual hacía, bueno, antes cuando tenía como certamen y cosas así, que era escuchar música como antes de la prueba. Y me llama la atención porque igual tiene un poco de relación con esto de que la ansiedad, igual hasta cierto grado, es como energía que nos ayuda a ponernos en movimiento, o nos ayuda a ponernos en movimiento hacia ciertas cosas. Entonces, como que aquí yo lo que veo es que esta persona transforma un poco esta ansiedad en motivación para rendir la prueba. Y dice también, y durante una exposición oral me gusta estar mirando a la gente que más confianza le tengo. Me ayuda a tener más seguridad y relajarme según las caras que tienen mientras presento. Y post-evaluación, tanto oral como escrita, me obligo a mí misma, dice, a olvidarme del asunto y soltarlo, no preocuparme más. Igual creo que eso último, igual pareció a lo que mencionaba eh, Nicolás. Es como, claro, como que después de la prueba ya
ya pasó la situación que genera ansiedad, entonces como que ya no tiene mucho sentido quedarse aún en la situación, sino que hay que tratar de relajarse para que no se nos acumule esa ansiedad hacia otras pruebas o hacia otras cosas. Y eso de mirar caras conocidas igual bien, porque ayuda como a tener confianza, como en lo que se está haciendo. Y obviamente esas caras Claro. conocidas igual van a estar ahí apoyando, y eso igual siempre es bueno, saber que hay personas que creen que uno lo puede hacer bien. Sí, el hecho de como tratar de tener una zona segura o una zona de confianza con esas personas que van a estar tratando de apoyarte y de darte ánimo, y está súper bien porque nos va a ayudar a sentir más seguridad y como reforzar esta idea de que somos capaces de afrontar este desafío. Así es que súper bien en ese sentido. Estamos listas, Mariam. Adelante. Ya. Recomendaciones para un plan de autocuidado, entonces. Antes de la evaluación, preparar adecuadamente la evaluación, tratar de estudiar con anticipación, o sea, cuando ya nos está generando ansiedad el pensar en esta situación, usar esa ansiedad para ponernos en movimiento, para empezar a estudiar, para empezar a avanzar hacia eso y así tratar de ir disminuyendo un poco esa ansiedad mediante el hacer cosas. Alimentarse saludablemente, súper importante, porque igual influye sobre la energía que uno tiene, sobre el tema de los ciclos de sueño también. Dormir lo suficiente previo a rendir la prueba, porque cuando uno está durmiendo es cuando se consolida el aprendizaje. Cuando más se aprende lo estudiado es el momento en el que uno duerme. Ahí como que se consolida lo que uno aprende, como que se unen las ideas, como a nivel ya más como mental, digamos. Emplear técnicas de respiración y, bueno, aquí dice pensamiento positivo, que en verdad tiene un poco que ver con no tener pensamientos tan absolutistas. Eso igual está un poquito más adelante. Pensar en la recompensa que se obtendrá por el esfuerzo, o sea, como que esto que yo estoy estudiando, esto que yo estoy haciendo, va a tener un fruto, va a terminar dando algo. Me va a servir para algo más adelante. Durante la evaluación, tratar de buscar un lugar cómodo para realizar la evaluación, o sea, donde tener como el material a mano, donde tener como eh, bien, tener como claridad dónde se tiene cada cosa. Porque en el caso de las evaluaciones presenciales, por ejemplo, es importante tener todo lo necesario para rendir la evaluación, si gusta usar lápices de colores, tener esos lápices de colores, tener obviamente un lápiz y tener corrector, tener todo lo necesario para no estar pensando en chuta, ¿qué pasa si me equivoco, por ejemplo, no tengo corrector? Eso ayuda. Intentar que la postura también sea cómoda, leer las instrucciones con cuidado, o sea, fijarse bien qué es lo que me están preguntando y a qué apunta, y, bueno, tener un poco de claridad igual sobre qué es lo que quiere el profesor o la profesora que yo responda también. Eso igual ayuda. Distribuir el tiempo que se tiene, o sea, por lo general he recomendado no leer como la primera pregunta y responder al tiro, o sea, si se sabe, igual bien. Pero a veces es bueno mirar primero todo el test o todo el certamen y ver ya qué onda, qué pasa con las preguntas, cuáles están más difíciles, cuáles están más fáciles, empezar por ahí por las que nos tinque más, puede ser la más difícil o puede ser la más fácil si es que no tenemos tanta seguridad, porque eso nos ayuda a tener más seguridad. Eh, y ahí ir pensando como ya cuánto tiempo cuánto tiempo tengo y cuánto tiempo me va a demorar más o menos en contestar cada cosa para no quedarme mucho tiempo en una pregunta que a lo mejor me está costando. Comenzar por actividades que se consideren más fáciles. En el caso de que no se tenga como tanta seguridad sobre lo que se está haciendo, eso ayuda a tener más seguridad porque ahí como que se va agarrando el ritmo. Y si alguna resulta muy difícil, tratar de dejarla para el final, pues como no quedarse pegado en preguntas. Y ordenar las ideas para crear la respuesta. O sea, como no empezar al tiro a redactar, sino que pensar ya, ¿qué tengo que poner aquí? ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué voy a terminar? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué cosas tengo que mencionar sí o sí dentro de la respuesta? Y una vez teniendo eso claro, hacer la respuesta. Y ya después de la evaluación, claro, brindarse un refuerzo positivo, como bien mencionaban delante, tratar de olvidarse un poco, tratar de hacer actividades recreativas, algo de dispersión. Pensar igual un poco en cómo fue el proceso, en qué cosas hay que superar y qué cosas ya se superaron. O sea, como que me queda más adelante, ya me queda esto otro, pero aquí ya terminé esta prueba y creo que a lo mejor me fue bien, ¿cierto? Y evaluar las estrategias que se usaron, cuáles fueron efectivas y cuáles resultaron más útiles. Entonces, hacer más de lo que funciona y lo que no funciona, tratar de no hacerlo. Ya.
Bueno, yo voy a seguir con recomendaciones a nivel fisiológico. Para este taller propusimos la respiración diafragmática, que ya hemos sabido que algunos la han practicado, y la meditación. Me gustaría saber por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono, si ha practicado alguna de estas, de empezar a desarrollarla y como que puedan contar su experiencia. Meditación, no sé si conocen respecto al mindfulness y si alguien practica algún tipo de respiración diafragmática ante situaciones de ansiedad. No sé si, yo no puedo ver el chat, pero si el sea de la Juan pueden comentarme si alguien comenta en relación a esto. Estaremos atentos. Sí, Natalia dice sí, meditación, práctica. Ah, ya. ¿Alguien más quiere comentarlo o que no? Que nunca lo han practicado, que quizás, bueno, ahora la idea es que se las podamos comentar para que las puedan practicar. Ya, voy a continuar. Cualquier cosa igual, ahí está el chat por si tienen preguntas. Primero está la respiración diafragmática. Esta es una técnica que en general está muy comprobada, como ya habían mencionado antes mis compañeros, en relación a la efectividad que tiene. La respiración diafragmática es una forma correcta de respirar y que se basa más que todo en el diafragma que está a la base de nuestros pulmones, ¿ya? Tiene una serie de beneficios que más que todo que activa la respuesta parasimpática, es decir, toda esta activación de lucha o huida que practica nuestro cuerpo ante situaciones que no son estresantes, se logran apaciguar gracias a la respiración y también logramos controlar muchas cosas como son nuestro ritmo cardíaco, entonces empezamos a regularnos, ¿ya? La respiración debe ser mirada sobre todo como un recurso para nosotros situarnos en el momento y empezar a relajarnos. Aquí está, le dejamos una imagen gráfica respecto a cómo practicarla. La idea de la respiración diafragmática es que hay 4 tiempos, que primero está la inspiración, la pausa inspiratoria, la expiración y la pausa expiratoria. La primera está el inhalar. La idea de inhalar es que nosotros en el estómago generemos como una bolsita. Al inhalar como que se va inflando, ¿ya? Entonces, se pueden usar diferentes tiempos, pero para esta, como por decirlo así, simulación, lo voy a enseñar en 5 tiempos y 3. Entonces, primero está el inspirar. Entonces, nosotros nos tomamos el estómago, la parte del estómago, e inflamos al inspirar. Entonces, yo ahora en este momento, voy a inspirar en 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí retengo. La idea es que yo retenga 3 segundos. La pausa inspiratoria. Y después, toda esta bolsita que yo tengo acumulada de aire, que es mi propio estómago, yo lo exhalo, ¿ya? Lo exhalo en 5, lentamente. La expiración es muy importante hacerla lenta para que esto realmente genere la regulación. Entonces yo expiro en 5. Y después nuevamente generamos la pausa de 3 segundos y se vuelve el proceso. Esa es la idea. Y no sé si alguien tiene una duda respecto a cómo practicarla, que si les surge o si no, o si quedó claro. La idea es que ustedes inhalen en 5 segundos, retengan 3, después exhalen en 5 segundos lentamente, recuerden lentamente, y después de nuevo la pausa de 3 segundos y así. La idea es que sea un ciclo, ¿ya? Ojalá repetir unas 10 veces este tipo de respiración. También los segundos, si ustedes les son mucho inspirar o expirar en 5, pueden reducirse. Pueden ser inspirar en 3 para partir, retener en 2 y soltar en 3. No sé si a alguien les queda alguna duda y también recomendarles este tipo de respiración diafragmática para todo tipo de acciones cotidianas que ustedes presenten. Uno se conoce y sabe que cualquier tipo de alteración o reacción siente que como que el cuerpo está más acelerado. Cuando ustedes sientan ese tipo de alerta fisiológica, recurran a la respiración, porque la respiración es una forma de situarnos en el momento de ahora y autorregularnos y volver y relajarnos. Y incluso si la practican en este momento van a sentir cómo empiezan a regularse y a calmar las tensiones. Su ritmo cardíaco se empieza a regular, la respiración es lo que más nos indica que estamos alterados. Típico que tenemos certamen y previo, fíjense, previo una evaluación. Ahora, ahora previo una evaluación, fíjense, lo que más está alterado es la respiración. Y si ustedes empiezan a regular su respiración, va a ser un recurso para sentirse más preparados y relajar, ¿ya? Regular nuestro sistema nervioso parasimpático y bajar las revoluciones. Esta es una gran técnica que les queríamos mencionar. También, no sé si hay dudas, Juan, dentro del chat.
No de momento. Rafael Núñez nos comentó que le han recomendado estas técnicas, pero que aún no las ha empleado. Ya, bueno, le invito en general a practicarla. Incluso quizás en la noche, previo a dormir, si están teniendo problemas para regular el sueño, también practíquenla. ¿Ya? Es una técnica que, como habíamos mencionado, ha demostrado su efectividad de muchas formas empíricamente, así que es un gran recurso y que en general es bastante simple. Ahora vamos a pasar a otra técnica, que es la meditación. Bueno, ahí alguien contaba que practicaba meditación. Esta técnica de meditación que queremos enseñarle, o proponerle en realidad, relacionada con el mindfulness. Que el mindfulness es una técnica que está bien en boga, por decirlo así, dentro de la psicología, ya que ha demostrado gran evidencia empírica en cuanto a su efectividad, ¿ya? El mindfulness, ¿qué es el mindfulness? Es una corriente relacionada, más que todo antigua, más central, relacionada con el budismo, pero que ahora se pasó a una fase más científica dentro de la psicología, que tiene relación con la meditación y el estar en el momento presente. El mindfulness es una forma de habitar la mente, de estar ahora, en el momento, y no criticar lo que pasa alrededor. Es decir, el mindfulness cree que ya, yo estoy en este momento y este es el momento en que importa, el ahora. Puedo tener preocupaciones que vienen a futuro, que lo pasó después, pero lo importante es estar en la hora para generar una relajación y también nosotros regularnos, ¿ya? Y la idea de la meditación a través del mindfulness es que nosotros logremos estar en el momento actual, es decir, evitar cualquier tipo de distracción cognitiva, es decir, pensamientos que puedan venir y nosotros dejarlo ir en cierta forma y solamente situarnos en el ahora. ¿Y cómo se realiza esto? Pasos a seguir, en realidad no lo podemos realizar ahora, podemos enseñarle proponerle de cierta forma cómo realizarlo, ¿ya? Aquí les dejamos algunos pasos a seguir, que está el 1, busca un lugar tranquilo. La idea de realizar meditación, sobre todo para principiantes, es un lugar, ojalá en silencio, ¿ya? Quizá después la gente que ya ha avanzado muchos niveles, por decirlo así, ya está más preparada para estar en lugares quizás más ajetreados para practicarlo, pero si estamos recién partiendo con esto de la meditación, la idea es que sea un lugar tranquilo. Después encuentra el mejor momento del día. En general, el mejor momento del día tiene relación con, no sé, si en la noche realmente pasa mucho en la vida universitaria, que son momentos más que uno puede estar más relajado, con menos distracciones. Esa es una buena recomendación durante la noche. Una buena posición del cuerpo, punto 3. La idea es que no sintamos una sobrecarga muscular. Entonces, la mejor postura para practicar el mindfulness es como sale la imagen ahí, de la chica con las piernas cruzadas y así, porque se genera una buena postura donde nosotros no generamos una sobrecarga muscular y no estamos haciendo un esfuerzo, ¿ya? Después 4, cierra los ojos y céntrate en la respiración. La idea es que la meditación se haga con los ojos cerrados, ¿ya? Y el centrarse en la respiración es una modalidad de mindfulness, que es la que le vamos a proponer porque es la que se realiza más que todo en niveles principiantes, ¿ya? Que la idea es que nosotros cerremos los ojos y nos concentremos solo en la respiración. Esa es la idea de mindfulness, situarlo en el momento. Si vienen pensamientos, dejarlos ir, volver a la respiración. En este momento solo estoy respirando y concentrándome en esto, ¿ya? Esa es la idea de mindfulness. Después, 5, recupera el control de tus pensamientos. Dentro de las principales premisas del mindfulness está el concentrarnos en el ahora y dejar ir esos pensamientos que vienen. Ejemplo, si estoy haciendo esta meditación un día previo a un certamen, lo único que voy a tener esos 10 minutos solamente para concentrarme y relajarme en eso. No voy a estar pensando en el certamen, voy a estar solamente fijándome en mi respiración. La idea es para que esta meditación sea efectiva es que sea de 10 minutos. Después con el tiempo la gente empieza a avanzar en cuanto a minutos, lo agrega, pero en general cuando uno está partiendo dentro de esta corriente, la idea es que sean 10 minutos. Así que esa es la idea, la invitación en cuanto a estas dos técnicas que son más fisiológicas, porque nos ayudan a regularnos y generar un estado más de tranquilidad, ¿ya? Y apaciguar toda esta lucha y huida que, como ya hemos mencionado al principio, se genera en relación a la respuesta que genera nuestro cuerpo ante alertas, que sería el certamen, una evaluación, una exposición, etc. Así que lo invitamos a realizar esta técnica de respiración, esta técnica de mindfulness también situada en la respiración, porque hay otras modalidades de mindfulness que también, no sé, el mindfulness también incluso se puede practicar comiendo. Porque acuérdense que, como yo les mencionaba, es situarse en el momento. Entonces, cuando yo esté comiendo, también les dejo esta invitación, si están comiendo, sitúense solamente en las sensaciones de comer.
Esa es la idea del mindfulness, en el ahora, no pensar en lo que viene después o lo que pasó antes, solamente en el momento. Llevo la comida, me gusta el sabor, lo que está en el momento. Esa es la idea del mindfulness. Así que eso lo dejo invitado a practicar estas técnicas y ahora Sebastián le va a mencionar otras técnicas que no son tan fisiológicas, sino ligadas a otra área. Así que dale, Seba. Ya. Igual quería mencionar un par de cositas sobre el tema del mindfulness, que el tema de la respiración, como que es una de las formas más, no sé si fácil es la palabra, pero como una de las formas con las que es más accesible el mindfulness, porque cuando una persona se hace consciente del aliento, de la forma en la que está respirando, el pensamiento se detiene. No se puede pensar en nada más que en cómo se está respirando. Y otra cosa sobre la respiración diafragmática, que puede que el aire salga un poco más caliente al momento de expirar, y es porque al bajar el aire hasta el diafragma, el aire se calienta. Entonces, esa igual, no se asusten si les pasa, es normal y de hecho es una señal de que están haciendo bien la respiración diafragmática. Eso. Gracias, Seba. Ahora vamos a pasar a la otra. No cambie. Ya, en relación al nivel cognitivo, bueno, acá la diapo igual es como un poco, piensa positivo, así como no estés ansioso, pero es un poquito más que eso. Existen como estos pensamientos negativos, ¿cierto? De pensar que no les va a gustar la presentación, de que se puede quedar en ridículo ante el curso, o de que no vamos a saber qué responder si no nos preguntan. Acá lo importante es no tener pensamientos como absolutistas, como le decía antes. No pensar en blanco y negro. No es como que si me sale mal, fracasé en la vida o fracasé completamente. O sea, es como, ya a lo mejor me salió mal la presentación, sí, pero es una presentación que salió mal, ¿no? O a lo mejor no salió mal toda la presentación, sino que en una parte de la presentación como que estuvo un poco más débil. Pero eso no significa que yo no tenga la habilidad de presentar o que no pueda hacer una exposición o que no pueda rendir en un examen porque haya ido mal alguna vez. O sea, somos personas dinámicas, ¿cierto? Está todo en constante cambio. Y el mundo no está en blanco y negro. Las cosas tienen matices, tienen puntos intermedios. No es como que yo me equivoqué y me equivoqué, o si no me sale perfecto, quiere decir que no lo hice bien. O sea, acá es importante no pensar, por ejemplo, que no les va a gustar la presentación porque, no sé, por tener esa idea como instalada en la mente, sino que tratar de flexibilizar un poco más ese pensamiento tan rígido no, es que esto me va a salir mal porque siempre me ha salido mal y siempre me pongo nervioso ante estas cosas. Pensar, lo preparé bien, tengo técnicas, conozco formas de manejar esta ansiedad y sé expresarme bien sobre este tema porque estudié este tema y por lo tanto lo puedo hacer bien. Conozco datos, entonces si me van a preguntar voy a saber qué contestar. Como tratar no de concentrarse tanto en esto que está generando la ansiedad, sino de, como lo que decía la Juanita antes, en qué cosa, o no me acuerdo si era Juanita o la María, en qué cosas le puedo entregar al público, qué cosas tengo como eh, positivas, digamos. Porque de alguna manera el estrés, sí, el estrés es como una suerte de túnel que nos hace focalizarnos solo en aquella cosa que está generando el estrés. Y de repente estar muy focalizado en eso es negativo, porque estamos pensando en lo que va a salir mal, lo que va a salir mal, lo que va a salir mal, y por estar pensando en eso, claro, porque no sale mal. Pero no tiene por qué ser así, puede ser diferente. Y hay maneras de que salga distinto. Justo está pasando el tren. Eh, Eso en verdad, o sea, como no tratar no tener pensamientos tan rígidos sobre las cosas. Y no pensar que si algo me sale mal en un sentido es porque yo estoy mal o porque yo hago mal las cosas, sino que tratar de que no hacer tantas atribuciones internas sobre las cosas. Como a veces yo preparé bien esto y no sé, pues, pasó algo afuera que me distrajo mucho y como que justo por eso me equivoqué, pero ya no es que yo siempre me equivoque, o sea, como tratar de no poner todo el peso, toda la responsabilidad de lo que se está haciendo tampoco en uno, sino que igual entender que hay cosas que son un poco más contextuales, más situacionales, y que a veces no se puede rendir de la misma forma nomás, pues, pero que a la larga se puede trabajar la forma en la que se está rindiendo y se puede rendir mejor. Quería comentar algunas cosillas relacionadas con las mismas técnicas que hemos ido comentando.
es que, por ejemplo, Sebastián mencionaba dentro de las técnicas el cómo el tener a mano todas las cosas nos podía ayudar a bajar un poquito la ansiedad, y me dio ahí un poco de nostalgia porque me acordé de cuando dábamos los certámenes en el cubo. Yo me acuerdo que me organizaba con mi compañera para cuando no teníamos las dos corrector, dejar el corrector en medio de las sillas, entonces cada una que lo necesitaba lo sacaba, usaba el corrector, después lo dejaba y entonces la otra lo sacaba y todo eso. Entonces esas cosas igual nos ayudaban harto porque era como ya, si me equivoco tengo una alternativa como para poder enmendar ese error. Entonces el cómo ir bajando un poco estos consejos o estas cosas que de repente se ven un poco abstractas en cosas que quizás uno intuitivamente va haciendo. O el hecho igual de lo que comentaba ahora Sebastián, por ejemplo, yo voy a hacer una reflexión sobre esta misma presentación. Cuando partí me sentí muy, muy nerviosa porque la parte biológica estaba como complicada, pero como después, cuando uno va bajando un poco la ansiedad, se va calmando, puede ir como dominando eso y puede ir también controlando cómo va entregando la información a las otras personas, y puede ir chequeando también si es que les está llegando lo que uno está diciendo, que también se visualizó un poquito cuando ustedes mismos nos van contando algunas ideas que le van surgiendo a partir de lo que vamos conversando. Entonces es como también ir viendo que las cosas también tienen ciertos matices y que puede, como quizás esto no me salió tan bien, pero eso me puede servir también para ir mejorándolo después. Así es que quería como hacer esa conexión también para ir poniéndole como la cara humana a todas las recomendaciones que vamos entregando, que de repente nos quedan un poquito lejanas. Entonces ya vamos a ir cerrando el taller, esperamos que les haya gustado y que les haya servido. Entonces, para comenzar ya a finalizar, tenemos dos preguntas que nos gustaría que nos puedan ir comentando a través del chat o a través del micrófono, para ver si logramos un poquito cambiar la perspectiva que ustedes tenían y si logramos también ir recordando o entregando nuevas herramientas para gestionarlo efectivamente. Entonces las preguntas serían: ¿crees que la ansiedad tiene beneficios? Y ¿cómo puede gestionarse efectivamente la ansiedad? Así que quedamos atentas a lo que nos comenten. Yo quiero decir algo. Adelante, Natalia. O sea, sí tiene beneficio porque es como una señal de alerta, ¿cierto? Como que te activa, como lo que explicaban igual al inicio. Entonces, sí tiene beneficio porque como que te impulsa, ¿cierto? Como a una acción. Y gestionarse efectivamente. Y yo creo que, bueno, prestando la atención, como no dejando, como no me siento ansioso y tratar como de distraerse haciendo otras cosas o evitando la situación, sino que encargándose de la situación que te está poniendo ansioso. Y es así como súper cortito. Sí, claro, estas emociones que de repente nos generan como disconfort o que no son tan positivas, por así decirlo, tienen esa acción que al generarnos como este malestar nos movilizan mucho más. Entonces la ansiedad tiene esa característica de que nos impulsa a generar cambios, nos impulsa a hacer ciertas cosas. Sebastián acaba de dejar el link también de la encuesta de satisfacción para que puedan evaluar el taller. ¿Alguien más quiere compartir su opinión en relación a estas dos preguntitas? Bueno, yo creo que ahora sí entiendo perfectamente el tema de lo que la ansiedad te impulsa a hacer una acción. Yo la verdad siempre la asociaba al hecho de como pánico nomás de la situación, y que en vez de motivarte a realizar algo como que te cohibía, entonces te encerraba como una burbuja. Entonces creo que una de las maneras que se puede gestionar efectivamente es la que planteaba una compañera en el chat, era el hecho de, no sé, utilizarla como una motivación antes de. Entonces, creo que es una forma de gestionar efectivamente, encaminar esa ansiedad a a un movimiento, una acción para revertir la misma situación en el momento al que uno apunta, porque sería un examen o una exposición.
Claro, esto de ir cambiando la actitud que tenemos hacia la ansiedad nos va a ir permitiendo generar acciones a partir de ella e ir encaminando nuestra energía y nuestra acción a poder realizar actividades que nos ayuden a sobrellevar este desafío. Evelyn dice, en un grado leve y no permanente en el tiempo puede generar un impulso que nos motive a gestionar efectivamente. Exactamente, Evelyn. Eso es, o sea, como todos sabemos, todo en su justa medida es beneficioso. Después, igual si la ansiedad, al igual que el estrés, se prolongan por mucho tiempo, también puede tener ciertos riesgos, pero en una medida que sea manejable y que vayamos gestionándolas, también nos puede ayudar y nos puede movilizar. No sé si alguien más quiere comentar algo. Seba, Marian, no sé si ustedes también quieren decir algo. Siento que igual como que dijeron ya las cosas, como que tienen más o menos una idea clara sobre que la ansiedad no es necesariamente algo negativo, sino que también puede ayudarnos si es que gestionamos bien nuestros tiempos y la energía que tenemos. Recalcar que porfa contesten la encuesta de satisfacción. Eso nos ayuda a saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Entonces, vamos a la siguiente diapo. Ay, me pasé 2. Espera, segundo. ¿Dejé compartir? Parece que sí. 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 Algo me pasó. Está cargando. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Igual. Oye, no, lo mismo. Ya, ahí sí. ¿Ahí? No, se No, fue. se volvió a salir. Sí, volvió a salir. Ya. Un segundo. ¿Se ve? Está cargando. Sí, qué extraño, me está recargando. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ay. Sí. Ya. Lo lograste. Bueno, y en general, como habíamos planteado, todos y todas somos diferentes, así que si en algún momento la ansiedad es demasiado intensa o se prolonga más allá de situaciones estresantes, en sí misma, porque yo le decía que lo normal es que exista la situación, nosotros sintamos la ansiedad, que frecuentemente estamos expuestos a estas situaciones en la vida universitaria porque tenemos mucha demanda académica, pero si esto ya llega a ser muy recurrente, es necesario, insuficiente la calidad. De mi red. Un segundo. Es Pero se necesario ve. que vea, sí, se veía. Sí. Es necesario que recurramos a pedir ayuda, así que las puertas del CADE están abiertas en caso que algún día sientan algún malestar. En el CADE están los psicólogos y psicólogas que podemos atender estas solicitudes y también tenemos derivaciones a redes internas y externas, así que en caso de también podemos resolver eso y generar el apoyo. Así que la invitación es que ingresen a la página del CADE o si saben que usted o otros compañeros pasan por esta situación. Ahí está la página del CADE por si quieren ingresar. También están las redes sociales del CADE, está Facebook y el Instagram. Ahora voy a continuar la siguiente diapo. No. ¿Ahí? ¿Se ve? No, te saliste. Me salí. Ya, pero les queremos dejar. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya, no lo voy le voy a dejar así nomás. Uh-huh. Estos son como algunos enlaces por si quieren saber más cosas sobre la ansiedad. Igual creo que no se pueden como... Ah, pero la presentación les queda. La primera es como de una página que se llama Psych2Go, que es como psicología para llevar. Ahí lo importante es que le pongan los subtítulos, porque tiene subtítulos en español.
Y ahí pueden ver como varios videos sobre el tema de la ansiedad, pero el primero que sale acá es como el más general, que se llama Una guía desclasificada de la ansiedad, como donde cuentan un poco sobre qué pasa con la ansiedad, qué es la ansiedad, un poco de lo que hemos estado hablando ahora, pero con monitos ahí, ¿cierto? Como igual más llamativo en ese sentido, como un poco didáctico, como con un relator y con imágenes. Y hay otro aquí sobre ansiedad ante exposiciones, que está en inglés. Y hay uno específico de ansiedad y nervios por los exámenes, ese es bastante bueno. Y otro que es cómo manejar el miedo y la ansiedad, que ya es como más general, no tan específico sobre el tema de los exámenes, que es de Eckhart Tolle, que es como un guía espiritual. Que, bueno, yo nunca como que confío mucho en eso, pero este caballero en particular es como que sabe harto, así como que y habla bonito también. Entonces como que a uno se le queda lo que dice. Ahí por Igual si quieren podemos como dejar revisar. en el chat después los links para que ustedes puedan acceder. Eso estaba intentando, pero me salió descomunalmente grande. No sé si enviarlo. Ahí va. No va. Ahí. Pero quedó gigante. Bueno, y esa ha sido la exposición y el taller de hoy. Esperamos que les haya gustado y esperamos que haya contribuido en cierta medida a que ustedes puedan adquirir o reconocer más herramientas que les ayuden a gestionar la ansiedad, que hayan podido también conocer este lado más amable de la ansiedad y del estrés. Y muchas gracias por la participación, por compartir sus experiencias con nosotros y por la interacción que se pudo ir dando para que esto fuera más un diálogo que solo y venir aquí a comentarles nuestra perspectiva únicamente. Esperamos que les haya gustado. Por favor, no olviden inscribirse en la lista de asistencia y también el link de la encuesta de satisfacción. Vamos a sacar una fotito. ¿O no? Ya. Dale, María. No. ¿Yo? Sí, ¿Quién sale? invitado. A ver. Vamos a sacar una fotito para dejar registro del taller, así es que si por favor pudieran un momentito abrir sus camaritas para sacar la foto. Si no quieren, no hay ningún problema, lo dejan así, pero los que se animen, Sí, por si se espera. animan a sacar, estoy en pijama. Suele pasar. Entiendo. Suele pasar. Hola, Nicolás. Hola. Gracias por la participación. Ya. Qué bueno que les haya gustado el taller, esperamos que les sirva. La vida universitaria en realidad es importante, sobre todo el autoconocimiento, que lo remarcamos mucho, porque a veces nos dejamos de lado, por decirlo así, y el autoconocimiento nos ayuda a generar estrategias efectivas para, no solamente para la vida universitaria, sino para la vida en general. Así que, ¿nos sacamos la fotito con el Nicolás? Si alguien más quiere prender, parece que ya no. Parece que están en pijama, pero da igual, suele pasar. Dale, Juan. Ya, listo. Ya. Muchas gracias a los que participaron y a Muchas los que estuvieron atentos gracias. al taller y se quedaron. Espero que les sirva y en general eso, las puertas del CAE siempre van a estar disponibles para si algún día necesitan algún tipo de apoyo. Muchas gracias por los comentarios. Sí, hay hartos comentarios como de qué les sirvió. Qué bueno que le haya servido. Gracias por participar. Sí, es un gran impulso que les haya servido. Que tengan buen término de semana y mucho Sí. ánimo. Estamos en la mitad recién. Sí, que les vaya bien en sus presentaciones y en sus certámenes. Sí, mucho éxito. Sí.
Muchas Chao. gracias por el taller. Chao, que estén muy Igual tú. Chao. Chao, gracias a ti por participar. Gracias. Juan, ¿y cómo paramos la grabación? ¿Tú la iniciaste? Calmita, la estoy deteniendo. Ah, ya.